como segundo punto, y es algo otra vez que es una práctica y no necesariamente está relacionada con la aplicación de una tecnología en específico, es el uso de contraseñas seguras. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, una de las claves de seguridad más utilizadas es la cadena de caracteres del 1 al 8? Es decir, que las personas utilizan los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como un password de acceso a aplicaciones. O que la palabra password es una de las palabras que más comúnmente se utilizan como clave de acceso a los equipos. No sé ustedes, pero hace algunos años a los primeros usuarios, y yo creo que hoy en día se mantiene, si nosotros sabíamos el nombre de la mascota de una persona, era su clave de acceso, o a lo mejor el nombre de cariño que utilizaban para sus parejas, ¿no? Entonces, a lo que llegamos es que las claves de acceso son la primera herramienta de ciberseguridad que mejores y más rápidos resultados ofrece dentro de las políticas de protección de información de la empresa. Lo podemos decir así, es gratuita, depende de cada persona, pero para que esas claves de acceso puedan cumplir con su objetivo de asegurar el acceso solo a las personas que realmente debe tenerlo, pues debe de cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? Yo creo que casi todos nosotros nos hemos topado con aplicaciones que cada vez nos sugieren utilizar claves de acceso seguras. Y entonces hasta a veces uno dice, es el colmo, ¿no? Porque si pone un password que ya habías utilizado, no lo acepta. Si no puedes repetir el mismo, la longitud de los caracteres no es la adecuada, etcétera, 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 ¿no? Y entonces hasta pareciera una, como un chiste de mal gusto, ¿no? De la aplicación, porque dices, bueno, y entonces, ¿cuál es el password que sí puedo utilizar? Entonces, y esto es necesario, ¿no? Es indispensable, y por eso las aplicaciones lo están haciendo, porque es como la primera barrera que se puede utilizar para tener eh, evitar el uso fraudulento de aplicaciones o de accesos a aplicaciones. En Internet existen varias aplicaciones que nos permiten crear claves de acceso seguras. Es decir, uno le pone ahí, genera una clave, y le dices cuántos dígitos y te la genera. Sin embargo, la mayoría de los usuarios utilizamos palabras que tengan algún significado para nosotros con la finalidad de hacerla fácilmente recordable. Pero al hacerla fácilmente recordable, pues es algo que se puede descifrar con suma facilidad. Entonces, para esto aplican algunas de las reglas que son necesarias para robustecer las claves de acceso. Tengamos en cuenta que una clave de acceso es un conjunto de caracteres que deben de ser siempre los mismos, ¿no? Y entonces, si por ejemplo una clave de acceso contiene un punto y la escribimos sin ese punto, pues no son los caracteres y no es válida como la clave de acceso. Entonces, en este sentido, debemos de utilizar letras mayúsculas y minúsculas. Nuestras claves deben de contener números que no sean consecutivos, deben de contener caracteres especiales y por lo menos, y eso ya casi es una norma del mercado, deben de incluir por un mínimo de 8 caracteres. Sin embargo, el contar con una clave de acceso robusta no es suficiente. O sea, hay ciertas reglas que debemos de seguir para que esto sea útil. Yo creo que a todos nos ha tocado visitar alguna oficina en donde a simple vista existen los clásicos post-it en donde están pegadas las claves de acceso de las distintas plataformas de los usuarios, ¿no? Eso es algo muy común, quizás cada vez se vea menos, pero es algo que existe, ¿no? Y es algo que no se puede dar al interior de las oficinas.
Otra regla importante es que evitar que la misma clave se utilice para todos los servicios o las plataformas del negocio. Y esto lo que quiere decir es, si en algún caso se llega a violar una de estas, a encontrar una de estas claves, pues las demás aplicaciones no están comprometidas, ¿no? Eh, Otra de las grandes reglas es no permitir que los navegadores de Internet guarden las claves de acceso a aplicaciones. El hecho es de que quien quiera que abra el navegador en esa máquina va a tener acceso a las claves de acceso. Entonces, eso es algo que se debe de evitar a toda costa. Desde luego, no compartir con usuarios ni claves de acceso con ningún compañero de trabajo, etcétera, ya que el uso de las claves no sabemos en qué momento puedan tener un mal uso y no tenemos nosotros la garantía de estar cerca del usuario que tiene la clave de acceso, ¿no? Algo que también ocurre comúnmente es que para ahorrar en licencias de acceso a ciertas aplicaciones, lo que se decide hacer por parte de las empresas es el utilizar usuarios y password comunes, y lo cual es una violación flagrante a la ciberseguridad, porque entonces ya no sabemos quién está haciendo qué, ¿no? Y entonces se vuelve un problema bastante serio, ¿no? Entonces, algo que pudiera haber sido un ahorro se convierte en un problema de seguridad muy complicado.